Del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron a la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos, queridísimos hermanos y hermanas. Muy buenos días a los que me están escuchando de días. Buenas tardes a los que están en la tarde escuchándome, y muy buenas noches a los que están en la noche. Hoy domingo, como de precepto, tenemos el carácter de ir a celebrar nuestra gran fiesta del Señor, Día del Señor, la Santa Misa, a nuestra parroquia más cercana, sea su parroquia personal, a la que usted vive en su área, o en la parroquia de la cual le quede más cercana en esa visita que está haciendo. Como cada domingo tenemos una frase, la frase de hoy es: yo soy ese. Yo soy ese. Y vamos a ofrecer este espacio, esta meditación, por el alma de la madre de nuestro queridísimo hermano y amigo Manuel Filpo, que se encuentra en la República Dominicana, en Santiago de los Caballeros, acompañando a su familia en este momento difícil. Manuel, desde aquí, desde Nueva York, querido hermano, nuestro más sentido pésame y condolencias para usted y toda su familia, y que Dios sea el que llene el vacío existencial que haya dejado la partida de su querida madre. Que Dios la reciba en el paraíso. Amén. Hermanos y hermanas, como les decía, la frase de hoy es: yo soy ese. El templo de los judíos estaba en Jerusalén. Allí se celebraban las grandes fiestas judías, pero cada pueblo tenía su sinagoga, donde se reunían todos los sábados. Jesús comenzó a darse a conocer leyendo y enseñando en las sinagogas. Dice San Lucas que todos los alababan y su fama se extendió por toda la región. O sea que Jesús venía
visitando diferentes sinagogas de acuerdo a la travesía que venía haciendo. Pero ¿qué pasa? Un día Jesús decidió irse a Nazaret, a su lugar donde creció, donde lo conocían, conocen quién es Jesús, el hijo del carpintero, el que le ayudaba, el hijo de María. Y nos cuenta el texto que el pueblo donde él había crecido y vivido, y ese sábado le tocó leer el texto del profeta Isaías, y podríamos decir, sería una casualidad que en su propio pueblo le tocara a él leer ese texto. El volumen del profeta Isaías. Y dice el evangelio que hemos proclamado que entró y encontró el pasaje en que estaba escrito lo que se refería a la misión del Mesías, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, etcétera, etcétera. A los cautivos la libertad. Siempre que se leía este trozo, la gente pensaba en ese personaje misterioso, tan esperado por todo el pueblo de Israel. Y ese día Jesús, al leer lo dicho sobre él, se le ocurrió rematar la lectura diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Oiga, qué atrevimiento, diríamos nosotros, si la gente estaba esperando al Mesías de la promesa. Y que cuando eso se cumpliera era porque quien era el Mesías que iba a estar ahí. Y al Jesús decir eso era como decir lo mismo que decir: ese de quien habla Isaías soy yo. Eso fue lo que Jesús le quiso decir cuando dijo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Que es lo mismo que decir: ese de quien habla Isaías soy yo. Vaya sorpresa para todas las personas que estaban en el templo escuchándolo. Los presentes no salían de su asombro. Pero ¿cómo es posible?, se preguntaban. ¿No es este el hijo de el carpintero José, el hijo de María? Nazaret era una ciudad pequeña. Todos lo conocían. Todos lo conocían como un hombre cualquiera. Todos lo conocían como un hombre cualquiera. Nosotros que venimos de ciudades pequeñas, nos conocemos todos. Yo soy de un pueblo de República Dominicana llamado Nagua. Y yo hace 20 años que salí de allá, pero todavía yo conozco a todo el pueblo de Nagua. Hay otra generación que ya yo no la conozco, pero cuando salí conocí a todo el mundo porque era más pequeña la ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Como un hombre cualquiera, la gente lo conocía así. Y ahora venía a decir que era el Mesías. Óigame, es mucho que decir. La discusión terminó con la sentencia tan conocida de que nadie es profeta en su tierra. Y esto se cumple a diario. Esa fue la sentencia con la que se cumplió. Nadie es profeta en su tierra. Y hasta trataron de empujarlo. Y trataron de empujar a Jesús por un barranco. Porque fue tanto el bochorno, el escándalo, la sorpresa, la impresionante declaración que Jesús dio, que la gente lo que dijo: pero ¿qué es lo que este se cree? Y cogieron y lo estaban por empujar por un barranco.
pero él se les desapareció sin que se dieran cuenta. Se le desapareció. Este momento en que Jesús, en su sinagoga de Nazaret, anunció el cumplimiento de la profecía de Isaías, era un momento de gran importancia y de mucha solemnidad. Pero no parece tan solemne, de acuerdo a lo sucedido, porque Jesús todo lo hacía en la mayor discreción. Jesús, un conocido de allí, sin la más mínima muestra de exaltación, lee la profecía y declara que se estaba cumpliendo con él, que él era el Mesías esperado de la promesa. Tremenda noticia. Estaba con ellos y no lo sabían. Convivía con ellos y no lo sabían. Y es que había llegado el momento, hermanos y hermanas, la plenitud de los tiempos, en que Dios ya no hablaba por medio de los antiguos profetas, Isaías, Jeremías, etcétera, etcétera. Ya Dios no hablaba por medio de los antiguos profetas, sino que comenzó a hablar él mismo. Pero no le creyeron. Como nos dice Juan en el capítulo 1, versículo 11, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Eso pasó con Jesús. Él vino, el Verbo se encarnó, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11. Y la gran pregunta sería, hermano y hermana que me escucha, ¿y nosotros creemos en Jesucristo y creemos en todo lo que nos ha dicho y dispuesto? Otra gran pregunta, ¿creemos que Él es el Mesías que vino a salvarnos? Y más importante aún, ¿aprovechamos la salvación que Él nos trajo? Serían grandes interrogantes que nosotros deberíamos hacernos como cristiano, como cristiana, como sacerdote, como diáconos, como obispos, como laicos comprometidos. Creemos en Jesucristo y creemos en todo lo que nos ha dicho y dispuesto. Creemos que Él es el Mesías que ha venido a salvarnos. Y más importante aún, aprovechamos la salvación que Él nos trajo. ¿Que cómo se va a aprovechar esa salvación? Muy sencillo, hermano y hermana que me escuche, con esto termino. ¿Cómo se aprovecha la salvación? Muy sencillo. Haciendo todo lo que Él nos ha dicho que es necesario para la salvación. Como nos dijo nuestra Madre María, Madre de Jesús y Madre nuestra, hagan lo que Él les diga. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano y amigo en Cristo Jesús, su diácono Daniel Corniel Tejada, que como cada domingo llega a todos ustedes a través de esta meditación. Si te gustó esta meditación, dale like, dale a me gusta, suscríbete a este canal y así este y cada domingo te estarán llegando esta y otras meditaciones. Recibe un beso y un abrazo en el amor de Cristo resucitado y nos preparamos para la bendición. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y donde quiera que se encuentren, en el hospital, en la cárcel, y permanezca para siempre. Que esta bendición sea una bendición de paz, de liberación, de sanación física y espiritual, y sobre todo llena de amor para unir las familias en el amor de Cristo y María. Que así sea. Hasta el próximo domingo, si Dios y ustedes lo permiten.
volvió a Nazaret, donde se había criado. Allí fue a la sinagoga, pues era el día sagrado. Y del profeta Isaías dieron un texto cerrado, y puesto en pie abrió un pasaje sobre el ungido esperado. Y así la profecía proclamó, y todos escucharon de su voz. El Espíritu de Dios sobre mí está, y me ha ungido para dar la buena nueva al pobre, y anunciar que los ciegos verán, que los cautivos serán liberados, a dar la libertad al oprimido, y el año de su gracia proclamar. Luego el texto devolvió, como era lo acostumbrado, y en él fijaron sus ojos cuando se había sentado. Los que allí estaban presentes, muy sorprendidos quedaron, cuando él les dijo: y se cumple el texto que han escuchado, porque la profecía proclamó, y todos escucharon de su voz. El Espíritu de Dios sobre mí está, y me ha ungido para dar la buena nueva al pobre, y anunciar que los ciegos verán, que los cautivos serán liberados, a dar la libertad al oprimido, y el año de su gracia proclamar. El Espíritu de Dios sobre mí está, y me ha ungido para dar la buena nueva al pobre, y anunciar que los ciegos verán, que los cautivos serán liberados, a dar la libertad al oprimido, y el año de su gracia proclamar.